Oli, bebemos un poco de agua antes de empezar. Ahora empezamos. Bueno, buenos días, bienvenidas todas y todos. Gracias por madrugar y estar aquí a primera hora. Hoy estamos aquí para hablar sobre comunicación científica y pacientes. Y antes de empezar, quería comentar que, claro, comunicar información científica compleja para los pacientes no es solo lanzar datos o dar resultados médicos, sino que también se trata de hablar con personas, acompañarlas y transmitirles una información que pueda ser útil para su vida. De hecho, se ha demostrado en numerosos estudios que la forma en la que comunicamos esta información influye en cómo los pacientes comprenden su propia enfermedad, en que tengan menos ansiedad durante el proceso y en que tengan más confianza con los profesionales sanitarios que los tratan y con las instituciones. Por lo tanto, transmitir esta información de forma clara, rigurosa y también empática no solo contribuye a la comprensión, sino que también contribuye al bienestar de estas personas. Entonces, para hablar de este tema, que ya hemos visto que es complejo y es importante, tenemos hoy a tres invitadas, tres profesionales, que se dedican día a día a trabajar en esta comunicación y os las voy a presentar. Vais a ver qué currículum, porque madre mía. Empezamos con Sofía Hernández. Ella es doctora en biociencias moleculares, se ha dedicado a la investigación del metabolismo bacteriano y posteriormente se formó en comunicación científica. Ha trabajado como responsable de prensa en el IRB, Instituto de Investigación Biomèdica de Barcelona, y actualmente centra su labor en la comunicación sobre cáncer en la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Sofía, bienvenida. Gracias por estar aquí. También tenemos a Ariadna Rogero, que ella es periodista especializada en comunicación en salud y actualmente responsable de comunicación en la ONG Obertament, que se dedica a la sensibilización sobre salud mental. Ha sido una de las impulsoras del podcast Las Primeras Personas, que lo podéis encontrar en 3CAT, y también ha participado en la elaboración de recursos como la guía de medios del Observatori de Mitjans i Salut Mental. Bienvenida Ariadna. Gracias. Y por último, no menos importante, tenemos a Carla Islas. Ella es periodista y comunicadora con más de 25 años de experiencia en divulgación científica y ha trabajado en España y México en medios como Diario Médico o Medscape. Anteriormente fue responsable de prensa del Institut de Recerca Sant Pau y actualmente jefa de prensa del Hospital de Sant Pau. Pero también es directora editorial del portal Vida y Salud del canal de televisión de Estados Unidos HITN y profesora del máster de comunicación científica de la Universidad Pompeu Fabra. Casi nada. Entonces, con estas invitadas espectaculares vamos a empezar ya, con la primera pregunta, vamos a entrar en materia. Hemos visto, ¿no?, en esta introducción que comunicar la información científica correctamente a los pacientes es importante, pero en vuestro ámbito, que trabajáis en ámbitos diferentes dentro de la salud, en vuestra experiencia, ¿por qué es tan importante? Empezamos, por ejemplo, por ti, Sofía, en el caso del cáncer. Bueno, primero, daros las gracias por invitarme a este diálogo y poderlo compartir con compañeras de profesión y felicitaros también el Campus Gutenberg por tener una sesión de comunicación científica centrándonos en el paciente, ¿no? y ponerle también en el centro dentro de la comunicación. Pues toda comunicación científica y referente a comunicación de salud te diría que es importante porque al final afecta directamente a nuestra salud. Ya no solo porque pues los pacientes y todo su entorno estén preocupados por conocer más de la enfermedad que les afecta, sino en general la sociedad pues tiene ese interés por conocer más de determinadas enfermedades, incluso no solo la enfermedad, sino aspectos relacionados con prevención, con hábitos de vida saludables, ya desde temas de nutrición o ejercicio físico, aunque tengan también un componente a lo mejor pues más estético, pero hay una motivación muy relacionada con salud.
Este interés se conoce, se hace muchísima comunicación desde los medios tradicionales hasta bueno, pues redes sociales o nuevas vías de comunicación digitales. Estamos llenos de contenidos, pero muchas veces los contenidos pues, bueno, no son tan correctos como nos gustaría, ¿no? Entonces es necesario que hagamos una comunicación en salud que sea correcta, que sea rigurosa, que sea veraz y que sea accesible a las personas, ¿no? Que sepamos cómo podemos llegar a ellas por los canales adecuados, cómo les podemos explicar las cosas de forma que las entiendan, que las comprendan y que sea una información que sea de utilidad para ellos, porque desde luego si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otras personas y aquellas entidades que estamos relacionadas con el entorno científico de la salud, pues tenemos ahí una cierta responsabilidad en hacerlo. Porque al final a lo largo de nuestra vida pues tomamos muchas decisiones que van a afectar a nuestra salud, a nuestra calidad de vida y van a estar influenciadas por toda la información que buscamos o que muchas veces nos llega, ¿no? Y no hace falta irse a veces, bueno, casos que conocemos, ¿no? De personas que han llegado a abandonar incluso tratamientos influenciados por bulos o desinformación que les ha llegado, que bueno, pues incluso han llegado a fallecer, no tiene graves consecuencias, pero incluso decisiones que a veces nos pueden parecer más, bueno, pues más sencillas, ¿no? De qué desayuno esta mañana, si me voy a hacer determinado chequeo médico o no, porque oye, eso no va conmigo, si me pongo tal vacuna, pues a lo mejor eso no me importa tanto, ¿no? Al final son decisiones que afectan directamente a nuestra salud, que están muy relacionadas también con la prevención, pero también relacionadas con la enfermedad. Y que tenemos que hacer llegar esa información porque va a afectar directamente a la salud de las personas. Totalmente, muchas gracias. Y en tu caso, Ariadna, con los pacientes con problemas de salud mental, ¿por qué es tan importante que esta comunicación sea fluida y sea correcta? Claro, en nuestro caso, a ver, UBER también es una asociación, que es una alianza en Cataluña del sector de la salud mental y nos dedicamos única y exclusivamente a luchar contra el estigma. Entonces ya te estoy respondiendo un poco a esta pregunta, ¿no? En salud mental existe un gran tabú, ¿no? Sobre qué es ya en sí la salud mental y esto conlleva mucha desinformación, pero no solo desinformación, sino que hay unos estereotipos, ¿no? Hay un estigma, hay unas creencias, unos mitos sobre qué es y qué no es la salud mental, que no es que no haya información, es que la que hay es errónea, ¿no? Con lo cual, nosotros nos dedicamos básicamente a luchar contra estos mitos, ¿no? A difundir pues, información veraz, ¿no? Información también sensible, porque en la salud mental es muy importante que la manera de comunicar tenga en cuenta no solo el qué, sino el cómo, ¿no? Cómo cuidamos el lenguaje, cómo cuidamos las imágenes, cómo cuidamos todo aquello que entendemos como comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, pues no solo hablamos de alguien que difunde en una dirección, sino que estamos hablando de un flujo que va en ambas direcciones, ¿no? O sea, comunicamos, significa que también escuchamos, ¿no? Entonces, en UBER también, sobre todo, ponemos muchos esfuerzos en tener pues, un grupo de portavoces, de activistas, que son personas con experiencias de salud mental, para que sean ellas mismas las que transmitan su historia, habiendo trabajado previamente todos estos prejuicios internalizados y todo este autoestigma que muchas veces pues, estas personas, si no toman conciencia de ello, pues podrían también difundir, ¿no? Entonces hay todo un trabajo, ¿no? De deconstruir todo lo que se nos ha enseñado de forma errónea, que es la salud mental, ¿no? Y volver a poner un poco cada cosa en su sitio. Entonces, para esto, pues nos alimentamos mucho de toda la evidencia científica que hay al respecto de la lucha contra el estigma de la salud mental a nivel internacional, que a día de hoy pues ya empieza a haber bastante divulgación al respecto. Muy bien, muchas gracias, Ariadna. Y Carla, en tu caso, que estás en un gran hospital, ¿cuál es la importancia o cómo trabajáis vosotros para comunicaros con los pacientes? Bueno, antes que nada, buenos días y muchas gracias por la invitación en esta mesa, en el Campus Gutenberg. Bueno, en un hospital, su principal misión, evidentemente, es velar por la salud de su población, ¿no? de referencia, pero la manera de procurar esta salud no es simplemente curar las enfermedades, evidentemente, ¿no? Y entonces yo creo que el diálogo con la comunidad, con la sociedad, no solo digamos, con los pacientes de la zona de referencia, sino con toda la comunidad,
pues hay un papel muy importante, la comunicación tiene un papel muy importante para promover esta salud, ¿no? Desde los hábitos, desde la prevención y también desde los tratamientos, desde la adherencia y desde toda esta cultura pues de prevención, ¿no? No simplemente dando una buena información cuando tienes un diagnóstico, acompañando a los enfermos de manera adecuada, sino también desde una promoción de hábitos saludables. Tenemos una relación desde el hospital muy importante con el Instituto de Recerca, por ejemplo, para transmitir todos los avances, para transmitir todo el nuevo conocimiento que se va generando, y evidentemente también otros proyectos por un ejemplo, ¿no? el Refugi Climatic. Este verano tuvimos abierto durante todo el verano el hospital como refugio climático para que la gente pudiera estar allí, pues digamos, salvaguardándose de las altas temperaturas, pero a la vez se hizo todo un programa con contenidos útiles de nutrición, de ejercicio físico, de hidratación, de cómo afecta el calor a los medicamentos, de muchas cosas para poder ayudar también. Y eso también, además de dar esa información, también promueve comunidad, ¿no? Que esto también sabemos que la soledad tiene un efecto en la salud, y es como todo está un poco comunicado. Yo creo que la labor del hospital, la labor de comunicación del hospital es muy importante. Totalmente de acuerdo. Como sabes, trabajamos en el mismo Exacto. gremio, digamos, así que totalmente de acuerdo. Sofía, te quería preguntar, porque ha hablado Ariadna un poco de estigma, ¿no? de prejuicio, estereotipo, que sabemos que de cáncer se habla muchísimo, hay muchas campañas por el Día Mundial, captación de fondos, pero en cáncer aún hay algún prejuicio, algún estereotipo, algún tabú que falte por romper con la comunicación del cáncer. Sí, la verdad es que hemos avanzado mucho ya, por lo menos la palabra cáncer no es ese tabú que era hace años, ¿no? Que incluso se utilizaban eufemismos para evitar decir la palabra, pues hablábamos de enfermedad de larga duración, del bicho, ¿no? Sí. Ya por lo menos se habla del cáncer más abiertamente. Han tenido gran importancia la comunicación, todas las campañas de visibilización que se han hecho, los días mundiales, aunque a veces sean controvertidos, pero han tenido una gran labor, y desde luego que personajes públicos pues hayan anunciado su enfermedad, incluso compartido parte del proceso oncológico abiertamente con la sociedad, pues ayuda a romper todos esos estigmas y todos esos estereotipos, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Ya simplemente oír la palabra cáncer pues da mucho miedo, la asociamos muchas veces a esa sentencia de muerte, y bueno, tenemos que empezar diciendo que el cáncer no es una única enfermedad, empezando por ahí. Son más de 200 enfermedades, cada una es diferente, tiene una evolución diferente, ¿no? Relacionamos cáncer inmediatamente con, cáncer, tratamiento de quimioterapia que me va a destrozar, se me va a caer el pelo, hablando rápido y mal, ¿no? Pero hay que reflejar que hoy en día hay muchas más opciones de tratamiento, hay muchas más terapias, que no todos los cánceres son iguales, y al final necesitamos una comunicación que refleje toda esa diversidad y que refleje todas las realidades diferentes de los pacientes, ¿no? Luego hay muchos otros estereotipos, pienso en la culpa. El cáncer es una enfermedad que muchas veces en general asociamos a hábitos de vida, y al final cuando una persona recibe el diagnóstico del cáncer, una de las preguntas más frecuentes es ¿y qué he hecho yo para tener cáncer? ¿No? Y sobre todo en algunos tipos de cánceres que están más relacionados, pues, a lo mejor con tabaquismo, con consumo de alcohol, que llevan asociados pues un estigma, y esto incluso repercute en la salud de las personas. Muchas veces me han comentado los propios médicos de personas que no van a hacerse los chequeos médicos necesarios por ese estigma que lleva la enfermedad asociada, ¿no? Entonces tenemos que hacer una comunicación que refleje pues, de una forma mucho más empática pues, toda la realidad de la enfermedad. Y ya no te digo el papel que le damos a los pacientes, esta imagen de paciente de cáncer, luchadora, guerrera. Te quería preguntar justo, digo, la lucha, la desterramos ya, la batalla, la lucha. Sí, el problema creo que esto es como una imagen que tenemos todos muy interiorizada, y que a veces de forma involuntaria, quien no ha dicho fulanito está luchando contra un cáncer, Claro. ¿no? Tenemos que reconstruir interiormente, ¿no? ¿Qué decimos y cómo lo decimos? ¿Qué palabras utilizamos? ¿Qué imágenes utilizamos cuando acompañamos la comunicación? Porque ¿qué no le ha pasado que buscas en un banco de imagen un paciente de cáncer, o pides a una agencia que te prepare cualquier campaña, y es que la imagen es siempre la misma? Y estoy hablando del cáncer, pero pasa con muchísimas otras enfermedades, ¿no? Y ahí tenemos que revisar un poco, bueno, qué queremos transmitir, cuáles son nuestros objetivos, además como más generales, aparte de querer reflejar ahí nuestros valores y que queden reflejados en esa comunicación
comunicación. Y creo que ahí también tenemos que escuchar mucho lo que dicen los pacientes a la hora de hacer esta comunicación, ¿no? Y en general, bueno, pues esta comunicación en salud, para romper todos estos estigmas, tiene que ser rigurosa y tiene que ser veraz como cualquier comunicación científica, pero tenemos que ser mucho más empáticos y tener en cuenta qué público nos está escuchando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te quería preguntar ahora, Ariadna, en tu caso, ya hemos hablado de los estereotipos, del estigma, que tú dedicas principalmente, ¿no? Tu institución se dedica a eso. Pero estáis también muy enfocados en medios, ¿no? En cómo los medios tratan la salud mental. ¿Por qué es tan importante no solo enseñarle a la población y a la sociedad, no enseñarle bien los conceptos, a comunicarnos bien, sino también a los medios? Bueno, al final los medios tienen un gran poder, ¿no? A la hora de transformar ideas, ¿no? Y a la hora de generar cultura también, ¿no? Entonces, en el caso de la salud mental, venimos de una cultura estigmatizadora, ¿no? Venimos de no solo en los medios en cuestión informativos, sino en los medios también, películas, series, ¿no? Contenidos de entretenimiento. Venimos de las películas de terror, ¿no? De que la persona con un problema de salud mental es la que provoca terror al resto de la población, ¿no? Este sería uno de los grandes estigmas, no es el único, ¿no? Pero sí es uno de los principales que los medios de comunicación difunden, no solo en películas y series, sino en noticias de sucesos, por ejemplo, ¿no? Está estudiado, ¿no? Que, por ejemplo, el diagnóstico de esquizofrenia en concreto sale en los medios siempre que hay un crimen, ¿no? Y si luego buscas, ¿no? Las estadísticas, eso será, pues a lo mejor, un 0,01% de lo que sucede, pero en cambio los medios de comunicación le dan pues una importancia, ¿no? Que parece que entonces todas las personas con este diagnóstico se tengan que comportar de esta manera, tengan que tener estas conductas y por lo tanto les tengamos que tener miedo, ¿no? Ese es el riesgo de los medios de comunicación. Entonces, nosotros trabajamos con ellos para que sean conscientes de estos sesgos, ¿no? Decir, esto es un estigma, primero, ¿no? Tienes que saberlo, que esto es un estigma, con lo cual a la hora de comunicar sobre esto tienes que tener primero esto en cuenta, ¿no? Y ver de qué maneras puedes hacer para romper con estos estigmas, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos promover con los medios de comunicación es sobre todo que incluyan la voz de la primera persona siempre que sea posible, porque es la mejor manera, ¿no? De combatir estos estigmas. Y al final es lo que estamos intentando todo el rato, ¿no? Llevamos como 10 años con trabajo desde 2015, justo 10 años. Y es como ser un poco pesado, ¿no? Con ellos y que se vayan acordando todo el rato de incluir la voz de la primera persona y cuantas más voces, ¿no? Hayan en los medios de comunicación, cuanta más diversidad, como decía Sofía, ¿no? Porque no hay un solo paciente, no hay una sola persona con un problema de salud mental, hay mucha diversidad de casos, mucha diversidad de contextos, ¿no? De ambientes diferentes en los que se da ese problema y por lo tanto, hay que dar voz y hay que dar visibilidad, no solo cuando la salud mental está problematizada, Claro. sino porque la salud mental es algo que forma parte de nuestro bienestar, ¿no? Por lo tanto, también se debe de enfocar de forma positiva también, ¿no? No siempre cuando es un problema, ¿no? Hay que dar pues toda la información de todo el espectro, ¿no? Claro, nunca sale, hay un nuevo tratamiento para la esquizofrenia o otras cosas de la esquizofrenia que no sea una persona con esquizofrenia, ha pasado esto y Sale, pero mucho menos, Ya. ¿no? En comparación sale mucho menos y entonces, bueno, pues acaba pesando más lo otro porque además, ¿no? Tiene este componente, ¿no? Como morboso, sensacionalista, ¿no? Que algunos medios también pues con unos titulares, ¿no? Con unas letras bien grandes, con unas fotos, ¿no? Que impacten, ¿no? Pues intentamos luchar contra toda esta mala praxis, ¿no? Porque ya la consideramos una mala praxis periodística para luchar contra estas imágenes. ¿Y qué tal esta labor? ¿Os hacen caso o no mucho? Está cambiando, sí, poco a poco va cambiando. Pero bueno, a la vez que ha ido cambiando los medios tradicionales, han aparecido las redes sociales y entonces de golpe es como aún no habíamos acabado. Más frentes abiertos, ¿no? Exacto, Cada vez pero más. eso ya es otro tema, Sí. el de las redes. ¿Y nos puede recomendar así para el público, quien sea que esté interesado, buenos ejemplos de, yo qué sé, películas, libros, reportajes, documentales donde Sí, hay se trate muchos. bien el tema de la salud mental?
Sí, por ejemplo, hay una serie inglesa de la BBC que se llama In My Skin, para mí es una de las mejores series que existe. Luego otra que se llama Wakefield, que es australiana, que pasa en un psiquiátrico. Y bueno, aparte que es muy divertida, está tratado el humor con sensibilidad, ¿no? Y están enfocadas en romper estos estigmas, ¿no? Desde experiencias en primera persona, no solo de pacientes o de familias, sino también de profesionales, ¿no? Es como, bueno, entender que todos somos personas, independientemente si somos profesionales o no, y que todos podemos pasar por problemas de salud mental, ¿no? Para mí estos contenidos son los que de alguna manera rompen con la barrera del ellos y nosotros, ¿no? Esta barrera no existe, ¿no? Es normal, o sea, es como humano que nos queramos separar de algo que nos da miedo, pero esta barrera es ficticia. En todas las familias hay personas que tienen problemas de salud mental, en todas las empresas, en todos los grupos humanos, y nadie puede decir a mí esto nunca me va a pasar, ¿no? O sea, todos estamos en el mismo barco, y los contenidos que para mí son potentes son los que de alguna manera muestran esto, ¿no? Que no existe un ellos y un nosotros, que todos estamos en el mismo sitio. ¿Y qué opinas de la que ha sido tan mediática ahora, la de Adolescents? ¿Te gusta o no? Sí, La parte de salud mental, ¿cómo la enfocan? sí, está bien enfocado. Está bien enfocado. Esta creo que la hemos visto Sí, todos, sí. no hace falta que la apunte, todo el mundo la ha visto. Sí, porque creo que es una serie que da suficientemente contexto, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? Alrededor de este adolescente, ¿no? Que, bueno, no voy a dar ningún spoiler por si acaso alguien no la ha visto, ¿no? Pero precisamente el tema del contexto es una de las bazas, ¿no? Es uno de los temas que más trabajamos con los medios de comunicación, ¿no? Porque el contexto muchas veces es lo que explica, con todos sus múltiples factores, es lo que acaba explicando muchas veces un hecho, ¿no? La salud mental por sí sola no explica un hecho, ¿no? Hace falta entender toda la complejidad social alrededor de una persona para hacernos una idea, y aún así tampoco nunca entenderemos del todo por qué alguien hace pues algo reprobable, ¿no? Pero el tema del contexto es muy importante, ¿no? Y simplificar ese contexto es muy peligroso. Muy bien, pues ya sabéis, tenemos deberes. Vale, Carla, hemos comentado, trabajas en un gran hospital, hay muchísimos pacientes, has explicado alguna iniciativa muy interesante para acercaros a la ciudadanía, a la población, como el Refugi Climatic, pero aunque en hospitales grandes como los nuestros hay muchos equipos muy grandes de comunicación que trabajan mucho y hacen una labor muy importante, al final el que está tú a tú con el paciente y el que le comunica principalmente la información, pues es el equipo sanitario, ¿no? Las médicas, los médicos, las enfermeras. ¿Crees que hay que mejorar? ¿Crees que lo hacen bien? ¿Vosotros hacéis alguna iniciativa o desde el hospital o la universidad se hace algo para que mejore esta comunicación con el paciente? A ver, claro, evidentemente es fundamental, y yo creo que se ha mejorado mucho. Cada vez hay más conciencia, ¿no?, de la importancia de la comunicación, y además esto realmente, ahora que existe ChatGPT, bueno, ¿no?, en su día Google, es inevitable, ¿no?, que los pacientes acudan a otras fuentes para intentar informarse / desinformarse. Claro. Entonces, esto antes no pasaba, ¿no? Tú ibas a la consulta médica, el médico decía lo que sea, ¿no?, con la bata blanca, y eso iba a misa. Ahora no, ahora el paciente busca información en otros sitios. Entonces, yo creo que una de las principales herramientas para intentar equilibrar esto, ¿no?, o también incluso contribuir a luchar contra la desinformación, es que el hospital tenga clara su misión de ofrecer información de calidad por todas las vías posibles, ¿no? No simplemente que el médico pueda comunicar bien, que esto desde luego es un paso fundamental, y evidentemente que hacemos todo lo posible porque cada vez siga mejorando, sino también ofrecer información por todos los canales. Y esto yo creo que es muy importante tener en cuenta, que el paciente debe estar en el centro de esto, ¿no? Con lo cual debe salir de un proceso de una escucha activa, de ver qué es lo que quiere el paciente, qué es lo que necesita, de conocer a tu población y de tener en cuenta todas las audiencias, ¿no?, cuando emites esta información.
y de pensar en todos los canales. Ahora tenemos muchas herramientas, ¿no? Tenemos también como todo este reto que sale de que los pacientes buscan información en todos los sitios, pero esto también es una oportunidad Claro. para poder llegar a ellos, ¿no? Y para poder transmitirles la información que queremos y que creemos que les puede ayudar en su enfermedad o en no llegar a tener una enfermedad, ¿no? En promover un estilo de vida saludable. Totalmente. Que al final, igual que se prescribe una medicación o se recomienda una dieta o un estilo de vida, un ejercicio, también sería genial, nosotros es como una lucha que tenemos, intentar que también se prescriba información, es decir, que aparte de darte un diagnóstico que tiene un impacto emocional, ¿no? Que siempre el paciente al principio no sabe por dónde tirar, que te puedan decir, vas a buscar información, entonces mejor que la busques aquí, ¿no? Tener como, eso sería un sueño, ¿no? Que tener ya las fuentes de referencia y que el propio profesional lo pudiera recomendar. También te digo que con todo el trabajo que tienen, solo le falta, Claro. ¿no? No le podemos pedir todo también, pero eso sería una herramienta, ¿no? Y aparte los hospitales, muchos, tenemos fuentes de información en el propio hospital donde el paciente se puede informar con seguridad, entonces ya sería un sueño, ¿no? Si formara parte del proceso Por supuesto, asistencial. y no solo recomendar fuentes, que por supuesto, sino también consolidarte como una fuente, ¿no? Fiable Claro. de información para tu paciente, que el paciente o que no solo el paciente, tu población, tu comunidad acuda a ti como un referente de una información fiable y donde sabe que va a encontrar respuestas de información útil, adaptada A su comprensión, a su comprensión, exactamente, a sus canales, Ujú. para poder, para que te busquen, ¿no? Como un punto de referencia. Genial, pues sí, ojalá. Sigo contigo, Carla, que siempre te quedas la Venga, última. taca, taca. Venga, ahora la primera. Vale, estamos hablando, bueno, hemos hablado de varias cosas, pero en general todo el rato nos planteamos cómo llegar, ¿no? A los pacientes, o sea, en esta dirección de nosotros hacia el paciente. Pero también el paciente es en sí mismo una fuente de información, tiene un testimonio muy valioso porque la enfermedad la ha vivido en primera persona, entonces, desde vuestros ámbitos, desde cada una vuestra experiencia, ¿creéis que este papel de los pacientes es valioso? ¿Creéis que debería ser más activo a la hora de comunicar sobre las enfermedades? Empezamos contigo. Yo creo que es importantísimo, ¿no? Y cada vez más, o sea, creo que hemos pasado de un modelo de yo, autoridad, te transmito una información y te doy datos, ¿no? Y como más compleja sea la palabra, mejor. Esto, por suerte, ha cambiado y cada vez estamos intentando humanizar más esta información. Yo creo que un testimonio de un paciente humaniza muchísimo estos datos. La misma información que quieres transmitir cuando es en primera persona genera otro tipo de empatía con el paciente. Yo creo que es clave para humanizar esta información. También, como comentaba Ariadna, ayuda a romper estigmas y a generar una empatía diferente, que si sale un señor con una bata, Claro. diciéndote algo, o te lo dice una persona, no, también saldrá el señor con la bata. Claro, también tiene que Pero salir. yo creo que el papel del paciente es fundamental también para generar confianza. Y nosotros cada vez contamos, bueno, nosotros, yo creo que todos, ¿no? Sí, Todos los sí, sí. hospitales estamos trabajando en esta dirección, tanto también para escuchar al paciente, ¿no? Porque a veces, había un ejemplo típico, ¿no? En el Parkinson, por ejemplo. Todo el mundo habla mucho de los temblores, ¿no? Y hablando con los pacientes, los médicos se dieron cuenta que en realidad los temblores no es lo que más preocupa a los pacientes. Por ejemplo, una cosa que les preocupa muchísimo son los trastornos del sueño, ¿no? Y sin embargo no se habla casi de eso porque lo que se ve más son los temblores. Entonces, a veces es importante preguntarle al paciente, que es el que está realmente sufriendo una determinada enfermedad, qué es lo que le preocupa, ¿no? Y escucharle, porque a veces no lo que se ve desde fuera siempre es, o lo más visible es lo más importante. Yo creo que los pacientes tienen también esa labor de ayudarnos a comunicar. Totalmente, sí, sí, hay que incluirlos cada vez más. Y Ariadna, tú ya has hablado justamente de que vosotros incorporáis testimonios de pacientes que han tenido problemas de salud mental para comunicar sobre este tema. Bueno, de hecho, incluso en Uber también creo que vamos un paso más allá porque aunque sí dan su testimonio, la manera como los llamamos o como se llaman es activistas, ¿no? O sea, hay un punto más que no es solo te explico mi testimonio, sino que detrás hay un componente
político y reivindicativo, de decir, vengo de un colectivo al que históricamente se le ha quitado la voz, ¿no? Nunca se le ha permitido autoexplicarse, ¿no? Y ahora es el momento de que me des el micro, ¿no? Y que te pueda explicar, pues, no solo cómo vivo pues el problema de salud mental, sino, como decía Carla, ¿no? Que a veces a lo mejor muchas personas el problema de salud mental en sí no es lo que más les preocupa en su vida, sino lo que más les preocupa en su vida en muchos casos es cómo les trata la gente a su alrededor, ¿no? Cómo les trata su familia, cómo les tratan sus compañeros de trabajo cuando a lo mejor han tenido que hacer una baja de X meses, ¿no? ¿Qué pasa alrededor de la persona que vuelve después de una baja, además de la que seguramente en el trabajo se ha hecho como una especie de comidilla, ¿no? Porque cuando es salud mental, ¿no? No se habla normal tampoco en las empresas, ¿no? Es como, uy, a esta le ha pasado algo, no se sabe muy bien el qué, ¿no? Afortunadamente todo esto va cambiando, pero aún estamos en medio de la batalla, porque si bien no luchamos contra la enfermedad, sí luchamos contra este estigma, ¿no? Porque para la persona es una lucha diaria en su familia, en su trabajo, incluso muchas veces en el ámbito médico y sociosanitario, ¿no? También es una lucha hacerse escuchar, es una lucha que la gente, incluso profesionales, también hay mucho estigma entre profesionales, te consideren una persona, ¿no? No te vean solo como un diagnóstico con patas, sino que entiendan que eres un ser humano con unas necesidades humanas, ¿no? Y todo esto es un trabajo ahora mismo, ¿no? Que lo están llevando a cabo pues muchas primeras personas, ¿no? De ahí el nombre del podcast de Ubertamen, que es las primeras personas, con este activismo, no solo con el testimonio, sino con una reivindicación de agencia, de decir, es que no es que tú me estés poniendo aquí para que yo te explique algo, sino es que soy yo que estoy poniéndome aquí y apoderándome de mi sitio o del lugar que me pertoca o de la capacidad comunicativa que tengo, ¿no? Entonces, todo esto está cambiando mucho y bueno, y es una resistencia. Todo cambio, ¿no? Sí, claro. tiene su resistencia. Muy bien, pues ojalá más proyectos así para dar voz a la salud mental. En tu caso, desde la Asociación Española contra el Cáncer también dais voz a los pacientes, difundís su testimonio, como... Bueno, sí, desde luego, o sea, incluir a los pacientes en toda la comunicación es algo que tradicionalmente venimos haciendo. Al final, el que sean los propios pacientes quienes muestren su realidad, pues te va a dar una visión mucho más realista, Claro. la redundancia, de cómo es la situación, porque muchas veces lo que decía Carla, ¿no? Que nosotros desde la comunicación pues pensamos que el tema que interesa, la preocupación va a ser una, pero luego cuando hablas con los pacientes te das cuenta que es muy diferente. Ya comentaba el ejemplo de los pacientes de Parkinson, pero es que con los pacientes de cáncer pasa muchas veces, ¿no? Que estamos muy enfocados de, les va a interesar este tratamiento tal, y muchas veces les interesan más pues otros temas muchas veces relacionados con procesos que mejoren su calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Y ya tradicionalmente pues tenemos un programa de la asociación de voluntarios testimoniales para que puedan participar en todas las comunicaciones, además en comunicaciones de mucho tipo, ¿no? Nosotros desde que la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación, una de nuestra actividad es que adjudicamos diferentes ayudas de investigación, esto lo conocéis porque en el Clinic Claro. lo hacemos muchas veces, y incluimos también a los pacientes en ese momento. O sea, ya desde que estamos adjudicando las ayudas, que valoren la investigación, que valoren las noticias relacionadas con cáncer, que den su testimonio, pero no solo incluir el testimonio de cara afuera, sino previamente que incluyamos su visión en nuestros procesos internos. Estamos ya teniendo unos comités de pacientes que estamos incluyendo en nuestros procesos internos, pues desde la evaluación de las ayudas a cuando estamos preparando pues determinadas campañas, que contemos con ellos en la hora también de crear la comunicación. Claro, ¿no? desde el diseño, ¿no? Desde el Eso no diseño, suele ¿no? Que ocurrir. nos den también pautas de, oye, ¿qué te voy a comunicar? ¿Qué realmente te interesa? ¿Qué información necesita? O
¿Y dónde la vas a encontrar? ¿No? Ujú. Porque muchas veces nos pensamos que somos expertos y lo sabemos todo, y a lo mejor no. A lo mejor Ujú. tenemos que bajar y hablar con el paciente y preguntar realmente qué necesita, incluso que nos ayuden a elaborar pues a veces estas guías, ¿no? de cómo podemos hacer una comunicación de mejor calidad. Pues totalmente de acuerdo. ¿Creéis que escuchamos suficiente a los pacientes en general? Ya quien se anime a responder, ya nos doy turno. Yo creo que sí los escuchamos, pero los deberíamos escuchar aún más, ¿no? No sé, nosotros en San Pau, desde el área de usuarios y comunidad y desde el equipo de comunicación, bueno, se intenta cada vez más partir de la escucha activa del paciente, ¿no? De ir al paciente a preguntar, de hacer encuestas, de ir a los lugares donde está la necesidad para ir ahí a escucharles, ¿no? Yo creo que esto es el camino y queda mucho por recorrer, Ujú. pero yo creo que cada vez se está haciendo más y se tiene más presente. Totalmente. Si queréis añadir. Sí, no, estoy completamente de acuerdo que estamos en el camino, pero que aún tenemos que aprender mucho y comentar con lo que decía Sofía, ¿no? de esta co-creación, ¿no? de incluir a las personas en los diseños de proyectos y de campañas, ¿no? Creo que bueno, hoy en día ya no se puede hacer de otra manera, ¿no? Nosotros en Uber también hicimos en 2022 una campaña que iba dirigida a jóvenes y de seguida nos dimos cuenta, ¿no? Es decir, un grupo de personas de 30 a 40 años con una agencia de comunicación diseñando una campaña para jóvenes en la que en este diseño no hay personas jóvenes, pues vamos directos al fracaso, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer pues un grupo, ¿no? motor, ¿no? de personas jóvenes con un trastorno mental para entender exactamente qué hay ahí, ¿no? qué es lo que les mueve, ¿no? Y en este caso, pues al final el lema de la campaña acabó siendo no es culpa meva, ¿no? Que es en catalán no es mi culpa, ¿no? Y esto chocaba muchísimo a muchos adultos, ¿no? Pero en cambio la gente joven, ¿no? Enseguida que veía el claim de campaña de no es mi culpa, se sentían identificados con algo, ¿no? Con esta culpabilización, ¿no? que socialmente se les atribuye de si estás en casa y estás en la cama y estás todo el día con las redes sociales y no haces nada, tu depresión es tu culpa, ¿no? Tú estás haciendo que esto sea de esta manera, ¿no? Entonces, si no hubiésemos hecho este proceso de co-crear con estas personas jóvenes, difícilmente hubiésemos llegado hasta ese hueso, de decir, es que el tema de la culpa es lo que les está moviendo y lo que les está doliendo a esta generación con este tipo de problemas que desde el punto de vista adulto, ya no desde el punto de vista sano, sino desde el punto de vista adulto, ni siquiera nos imaginamos, ¿no? qué está sucediendo allí. Entonces, es que si no se hace así, estamos dando palos de ciego, ¿no? Entonces tenemos que incluir siempre las personas desde el momento cero que se hace un proyecto, una campaña de comunicación. Totalmente. Y esto ya es opinión personal, pero ahora que has comentado la campaña de los jóvenes, creo que también, bueno, los hospitales, las instituciones, como que nos centramos mucho en hay que intentar llegar a los jóvenes, no sé qué. Y a veces se deja muy de lado a los mayores. Y a nosotros nos han pasado anécdotas, por ejemplo, de un evento que lo difundíamos hasta un cierto punto enviando una carta a casa, y era un evento anual, y la dejamos de enviar porque no hay que gastar papel, no sé qué. Y nos escribieron luego, ay, no he recibido la carta y no sabía cuándo era, pues gente mayor que todavía la comunicación pues por papel así le funciona y le llega. Entonces es importante también saber a qué público te diriges, ¿no? Y no dejar ninguno de lado. No sé si ya para terminar esta pregunta quieres añadir algo, Sofía. Bueno, creo que coincido con lo que han dicho las compañeras, ¿no? De que es verdad que cada vez estamos incluyendo más a los pacientes, bueno, que hoy tengamos una mesa de diálogo que justamente la hayamos centrado en eso, indica que vamos en el buen camino. Y lo que decía, pues todas las diferentes realidades, de que tenemos pacientes de todas las edades, de que cada uno pues va a tener una situación diferente, pacientes que tienen, pues no es lo mismo mejor cuando comunicas desde una ciudad grande, Madrid, Barcelona, claro, a cuando a lo mejor te vas a un entorno más rural. Entonces tienes que tener en cuenta todas esas realidades y eso se consigue escuchando mucho, hablando con los pacientes, se aprende muchísimo de cómo hacer una buena comunicación. Pues sí, conclusión, hay que escuchar más, siempre en general. Vale, y os hago una última pregunta y ya dejamos paso a las del público. Estamos en un mundo
sobreinformado, con estímulos por todas partes. Entonces, nosotras estamos desde las instituciones intentando contribuir a que la comunicación de la ciencia, de la salud, a los pacientes y a la sociedad en general sea mejor, pero tenemos que luchar con un montón de competencia que no siempre pues, es rigurosa, ni ética, ni... Por ejemplo, pasa mucho con la desinformación que circula en las redes. Entonces, ¿cómo os sentís respecto a esto? ¿Cómo desde vuestro trabajo, desde vuestras instituciones, intentáis luchar contra esto? ¿O combatirlo de alguna manera? ¿O empezamos, si quieres, por ti? Sí. Bueno, decir que la verdad es que el entorno este, ¿no?, que planteamos a veces de tanta información, tantos contenidos, esta gran competencia que nos está llevando a que los contenidos también tienen que ser más rápidos, vídeos súper breves, impactantes. Y dices, ¿y cómo encaja ahí una comunicación, como estábamos hablando, en la cual tienes que explicar procesos complejos de una forma que la gente lo entienda, que tienes que mostrar diferentes realidades, que tienes que tener empatía? A mí eso no me cabe en un vídeo de 20 segundos. Total. En un reel de Instagram. Tampoco. Es muy complicado, ¿no? Y nos está tendiendo a, ya lo comentaba antes Ariadna, ¿no?, de que veníamos de una comunicación que estaba mejorando mucho, de esos titulares que hemos visto 1000 veces en el caso del cáncer, casos muy claros de la cura del cáncer, la hemos visto en titulares cientos de veces. Creo que se estaba superando mucho eso, que cada vez íbamos mejor, pero ahora en las redes sociales, claro, lo que venden son esos titulares. Y en un titular se tiene que explicar, oye, cáncer, pero ¿qué tipo de cáncer? ¿Pero es un estudio en ratones o es un estudio en personas? ¿Pero en qué condiciones? Ya estás metiendo muchas palabras Ya, que a no mí a cabe. veces me dicen, Sofía, no puedo meter tantas palabras. Digo, bueno, pero es que hay que meterlas. Vemos un poco la forma de hacerlo, ¿no? Hay contenidos que necesitan de más tiempo, que necesitan de calma, de un cierto sosiego para poderlos transmitir. Dicho esto, que parece que me pongo muy negativa, también a la vez tenemos muchas oportunidades, ¿no?, porque van surgiendo nuevos formatos con los que podemos experimentar y a lo mejor es cuestión de que busquemos cuáles son los más adecuados para lo que nosotros queremos transmitir y para el público que queremos llegar, ¿no? Incluso que los nuevos formatos no eliminen otros más tradicionales. Claro. Puede convivir, claro. Pueden convivir y también es necesario, porque además muchas veces nos enfocamos en nuevos formatos que van a llegar mucho a los jóvenes y decías tú, hay formatos más tradicionales que funcionaban y hay un público de más edad. Nosotros que además justamente la Asociación Española contra el Cáncer, nuestro público sabemos que es un público de edad de 50, 60 hacia arriba y muchas veces hay formatos que son muy actuales a los cuales no les llegan y tenemos que tirar de formatos más tradicionales que, bueno, les das una vuelta, te vas reinventando, claro, pero siguen funcionando. Entonces yo creo que es cuestión de buscar un poco ese equilibrio y no olvidar cuál es tu objetivo y cuáles tus valores como entidad. Pues sí, que no es fácil, pero bueno. ¿Ariadna? Bueno, coincido plenamente con todo, pero al final, ¿no?, las redes son solo un canal más de toda la comunicación que tienes como entidad y, a ver, es un poco como el escaparate, ¿no? Tú tienes tu tienda con tu almacén, ¿no?, y la red social es el escaparate, ¿no? Entonces ahí pues pones como un poco lo que más puede llamar la atención para tus públicos, ¿no? Y luego pues los públicos que estén interesados en tus productos comunicativos, ya hay sitios donde pues eso, ¿no?, pues tienen pues un newsletter o una página web o el canal de YouTube donde puedes poner pues tus vídeos más largos, ¿no? No tienes que tener ahí cosas de 20 segundos y nosotros, a ver, lo vemos como una oportunidad y al final, como institución que tienes una comunicación estratégica, una comunicación pensada con unos valores, con unos objetivos que representan, ¿no?, pues a toda la gente, a todas las asociaciones que tienes detrás, acaba siendo también un referente, ¿no?, para muchas personas, ¿no? Y al final pues llevas comunicando muchos años con una coherencia comunicativa, ¿no?, con una línea muy clara editorial, con respecto pues a lo que piensas que está bien, a lo que piensas que no está bien, y entonces pues esa coherencia, ¿no?, esa continuidad comunicativa al final es lo que, bueno, te posiciona, ¿no?, en un punto donde hay una serie de públicos, ¿no?, que ya te dan pues una credibilidad, ¿no? Entonces sí que hay mucho ruido en redes sociales, ¿no?, pero también poco a poco, ¿no?, el usuario se va educando de saber qué tipo de difusores, ¿no?, tienen ese rigor
y qué tipo de difusores, pues es igual que la telebasura en su momento, ¿no? Claro. Todos podemos diferenciar qué es telebasura y qué no. Pues un poco en las redes, aunque es más difícil porque hay mucho más ruido, pero poco a poco yo creo que los usuarios vamos aprendiendo también a separar qué tipo de información es veraz y podemos confiar y qué tipo de canales o de sí, pues eso, personas, ¿no? Porque también hay mucha información que sale de una sola persona, Sí. pues es menos fiable, ¿no? Poco a poco, pues bueno, nosotros tenemos que ir como centrados en lo que creemos que es una comunicación sensible y seguir por ese camino, ¿no? Creo que eso es lo que espera el público de nosotros, ¿no? Que no nos desviemos de lo que creemos. Totalmente. ¿Y en vuestro caso, Carla? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Ariadna y Sofía, ¿no? Por no repetir mucho, yo creo Claro. que es muy importante preservar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre tenemos muy presente preservar un poco la confianza que tenemos, ¿no? Intentando pues que la información siempre haya un balance muy importante entre el rigor y el conocimiento científico, es decir, a veces es muy tentador dar ciertas noticias de una manera un poco más escandalosa, ¿no? Lo que vendría siendo vender humo. Claro. Y intentamos no hacerlo, ¿no? O sea, intentamos, aunque sea muy goloso, intentar difundir algo, porque a lo mejor, si no, mañana en el otro hospital, ¿no? O sea, no entrar como en esta guerra de quién dice las cosas más gordas, para preservar un poco la credibilidad y la confianza que tenemos, que para nosotros es un valor sagrado y lo queremos cuidar mucho, ¿no? Y entonces encontrar perfectamente el equilibrio entre este rigor científico, entre esta información bien cuidada y el corazón, ¿no? Y llegar, humanizar y realmente lograr que tu audiencia te escuche, ¿no? Es un reto, nada fácil, pero, No, totalmente. pero bueno, intentamos estar encontrando este equilibrio. Pues sí, ahí seguimos luchando para conseguirlo. Vamos a ver si entre el público hay alguna pregunta, ¿vale? Veo bastantes brazos por aquí. Aquí abajo había una, por ejemplo. Hola, Hola. muchas gracias a las 4. Yo quería hacer una pregunta. Una vez investigando una enfermedad que no es, bueno, no es el cáncer ni es una enfermedad, una patología más de salud mental, pero sí que es verdad que me di cuenta que cada paciente lo vivía de una forma totalmente distinta. Incluso parecían enfermedades distintas, era el mismo diagnóstico, pero como era una enfermedad muy multidisciplinar, cada persona tenía una sintomatología un poco distinta o lo vivía de una forma muy distinta. Además, entrevisté pacientes muy jóvenes y muy mayores, por lo tanto, eran visiones distintas. No sé cómo se puede enfocar eso cuando hacéis un proyecto de comunicación o de divulgación, porque a lo mejor no es así, pero desde mi experiencia no hay dos cánceres iguales y no hay dos depresiones iguales, entonces no sé si dais todas las caras posibles de la moneda o divulgáis un poco más en general para dar un concepto general, o cómo solucionáis esto para que luego una posible paciente en un futuro se sienta representada también en este tipo de proyectos cuando a lo mejor sus síntomas no son tan evidentes. Gracias. ¿Quién quiere responder? Bueno, yo me ha recordado una de las últimas campañas que hicimos en Uberdamen, que era una campaña con perspectiva de género. Entonces ya partíamos de ahí, partíamos de que el género nos condiciona cómo vivimos la salud mental y cómo vivimos los estigmas, y para poder hacer una campaña que se la pudiera hacer suya el máximo de población posible, acabamos contando con 9 testimonios diferentes, ¿no? Y entonces lo que hicimos es como buscar bastante bien que estas 9 personas representaran realidades muy diferentes, ¿no? En cuanto a edades, en cuanto también cultura, raza, no solo género, ¿no? Sino intentando pues también que esos testimonios cuando hablan de su experiencia, no tanto porque nosotros no nos centramos en los síntomas, como decía antes, nos centramos en el contexto, ¿no? En la vida de la persona, en lo que pasa a su alrededor, ¿no? Cómo conlleva esta condición en su día a día, y al final como tú acabas llevando esta condición tiene mucho que ver o todo que ver con tu entorno, ¿no? No es lo mismo
la misma enfermedad en una familia que te apoya y que te ayuda y que, ¿no? y que está contigo, que con una familia que pasa de ti, que te deja que te espabiles y no te da apoyo, ¿no? Entonces, todo esto, pues estas situaciones, lo mismo con el trabajo, lo mismo con si has tenido suerte, ¿no? en tu entorno médico y es un entorno que te ayuda, ¿no? Todas estas situaciones acaban haciendo que la persona pueda sobrellevar esta situación de una manera u otra, ¿no? Y al final eso es lo que el bienestar, ¿no? O sea, independientemente de que tus síntomas sean unos u otros, el poder hacer la vida con bienestar es lo que todos aspiramos al final, ¿no? Entonces, eso sí que es un poco lo común que puede existir en todas estas historias, ¿no? Que al final todos queremos estar bien, todos queremos ser comprendidos y comprendidas, ¿no? Que nuestro entorno nos escuche, ¿no? Nos comprenda y este de alguna manera es un mensaje que intentamos que sea como un hilo en toda la comunicación que hacemos, porque esto sí que todos estamos de acuerdo en que queremos que nos comprendan, ¿no? ¿Queréis añadir alguna cosa? Pasamos a la Sí, siguiente totalmente, pregunta. así que podemos ver otra. Vale, siguiente pregunta. Vale, muchas gracias a las 4. Me encanta el tema, así que tengo 2 preguntas. La primera en relación a la sobreinformación, porque al final, ¿no? y más en redes, ¿no? estamos recibiendo continuamente mucha información de muchos lugares y mi pregunta sería, ¿hay alguna cierta actividad por vuestra parte de sinergias, de encontrar sinergias? Porque al final hay muchas asociaciones del cáncer, hay muchas asociaciones de salud mental. ¿Cómo lo abordáis? O entre hospitales, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene sentido tener cada uno un departamento de comunicación haciendo lo mismo? ¿Cómo lo trabajáis cada uno en vuestro sector? Bueno, ¿Empiezas? yo creo que sí que tiene sentido que cada hospital tenga su departamento de comunicación, Si no nos despiden. haciendo lo mismo, ¿no? Pero parecido. Pero Espero yo que siga así. No, Mireia, yo creo que cada vez hay más foros Sí, total. donde compartimos proyectos, inquietudes, conocimiento, ¿no? Maneras de hacer Total. y además ganas de colaborar, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el Instituto de Recerca lo pongo como ejemplo porque es uno de los generadores más importantes de buenas noticias en el hospital. Se trabaja, o sea, muchísimas de las notas de prensa que preparamos se hacen en colaboración con otros centros, porque es que la investigación científica es así también, es colaborativa, ¿no? Entonces la comunicación no puede ser de otra manera. Y entre hospitales también, cada vez hay más, como decía, foros y proyectos y yo muy a favor de que haya cada vez más. Creo que suma. Totalmente. Y no solo se colabora entre hospitales, también con asociaciones de pacientes, con centros de investigación, Sí, ¿no? Y con pacientes, como decías tú, activistas, que también nos ayudan a tener mucha más visibilidad y llegar al público correcto. Sí. O sea, se colabora de muchas formas. y con otras entidades de la ciudad, ¿no? De la Claro. ciudad y Sí, sí. más allá. Vale, Sí, No, perdona. bueno, iba a añadir que, por ejemplo, nosotros como asociación, no somos una asociación de pacientes como No, tal, pero otra. bueno, estamos en una asociación vinculada al paciente y colaboramos muchas veces en las comunicaciones con otras entidades, con otras asociaciones de pacientes, porque al final vemos que el objetivo que tenemos es común y es interesante que mostremos esa imagen de unidad y comunicaciones de la mano de hospitales o instituciones científicas. Bueno, todos nos estamos coordinando, que somos distintos, pero cuando salimos ya nos coordinamos para cada uno darles enfoque diferente y que podemos aportar diferente y darle una visión más global al final a un mismo tema. Total, y aparte es más de cara al paciente, si no va perdido, ¿no? ¿A quién voy si ve tantas divisiones, ¿no? Y mi segunda pregunta es en relación a que habéis comentado, ¿no? Si la posibilidad de haber una persona encargada quizá de esa información al paciente, ¿no? Porque al final el médico, ¿no? A nivel asistencial, el médico va, ¿no? Tiene un montón de pacientes, la enfermera también, o sea, al final a nivel asistencial ahí hay un gap, ¿no? de tiempo, porque entonces tendría sentido tener a alguien, ¿no? como informador de salud dirigido al paciente, ¿no? que se pudieran dirigir y fuera alguien con, no hace falta ser igual médico, pero con conocimiento científico para trasladar esa información dentro del hospital como un referente. Bueno, sería ideal, ¿no? Lo que pasa es que realmente sería muy complicado de realizar. Yo creo que es nuestra misión como Departamento de Comunicación acompañar a nuestros profesionales a
que pues cada vez comuniquen mejor y a ayudarles a elaborar materiales, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando con uno de los servicios del hospital para preparar un material que se enviará antes de la visita para que el paciente pueda venir preparado y con eso posiblemente se optimice, ¿no? Una visita que ahora pues básicamente es dar esa información, pues cómo podemos llegar mejor, con un vídeo, con una infografía, ¿no? Pensando quién es nuestro paciente, qué edad tiene, dónde vive. Entonces, todo esto yo creo que es nuestra labor acompañarlo y yo creo que ya lo estamos haciendo, ¿no? Más que haber una persona ahí que se encargue de informar, yo creo que hay otras vías y ya estamos, yo creo que cada vez, ¿no? Mireia, Sí, y muchos hospitales también tienen un departamento, un área más o menos dedicado a escuchar a los pacientes, a escuchar a los usuarios. Tú has mencionado la vuestra, que no sé cómo se llama. Nosotros tenemos también un área de experiencia del paciente que se dedica sí, también. a hablar con los pacientes, a que den información, a hacer grupos focales. O sea, que hay un poco en muchas instituciones esta figura, lo que no podemos tener una persona en cada consulta porque sería una inviable, ¿no? Pero bueno, la idea es buena, ¿eh? Si fuera. Sí, ojalá, ¿no? Sí, sí. Es decir, incluso en colaboración con las asociaciones, nosotros como asociación estamos presentes en todos los hospitales. Yo es verdad que estoy en la parte más de investigación de fundación, pero uno de los trabajos que se intenta hacer es siendo conscientes, ¿no?, de que al final el profesional sanitario que está ahí pues a veces no puede dar toda esa información. Tenemos un número de teléfono de referencia que siempre decimos a los médicos, oye, cuando llegue el paciente, darle este número de teléfono porque nosotros podemos hacer esa labor de información, ¿no?, que esté presente y que tengan por lo menos una herramienta, un canal al que dirigirse y que tú también sirvas de herramienta al profesional sanitario que está ahí. Total. Había por ahí al lado otra, sí, otra pregunta. No, sí. De nada. Mi pregunta, pues bastante relacionada de hecho con esta última, pero más en los centros de atención primaria, porque hemos hablado de hospitales, de fundaciones, pero claro, son organizaciones con muchos más recursos. Entonces, que muchos de los pacientes no van porque no se da el caso. Entonces, ¿veis que si esta comunicación científica con enfoque al paciente se está llevando también a los centros de atención primaria? Y lo pregunto especialmente porque una de las cosas que se dice es que están sobresaturados. Entonces, ¿Quién quiere empezar? sí se sabe, porque a lo mejor no es de vuestro tema. Desde luego creo que hay un gran trabajo, ¿no?, porque ya desde la primera línea, ¿no?, desde el paciente, la primera vez que va a ir al final es a un centro de atención primaria, es donde va a necesitar esa primera comunicación. Muchas veces nos centramos ya cuando vamos al hospital, pero es necesario que haya esa información y por lo menos ese referente, esa herramienta de que sepan dónde tienen que buscar ya desde el primer centro de atención primaria. Yo no conozco tanto, porque digo, estoy más en la parte de investigación, entonces me queda un poco más lejos, pero quizá como usuaria cuando he ido, creo que todavía nos queda bastante por hacer y que es un campo que tenemos que explorar, ¿no?, que a veces nos vamos a grandes instituciones y quien está a pie de calle con el paciente y con la sociedad en general son estos centros más pequeños. No sé si... Sí, de acuerdo. Vale, pues... Muchas gracias. De res. ¿Alguna pregunta más? Ya sería la última. ¿No? Pues sin problema, porque vamos súper puntuales, así que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y gracias a nuestras ponentes de hoy por vuestras aportaciones, que han sido, creo, muy valiosas. Gracias a todos. Gracias. Como reloj suizo, ¿eh?